Buenos días. Esta es la primera reunión para informar al pueblo de México del Consejo para la Restauración de la República. Somos un grupo de organizaciones académicas y sociales preocupados por lo que se está viviendo en este momento sobre la reforma judicial. Esta reforma, que en los meses de septiembre y octubre del año de 2024 fue publicada. Vamos a dar una serie de informes de lo que hemos trabajado durante todo este tiempo, tanto en la Cámara de Senadores como en varias reuniones que hemos tenido, en varios foros, en donde presentamos para todos los mexicanos la propuesta de la nueva reforma integral del Poder Judicial y las Procuradurías. ¿Por qué? Porque no solamente es el Poder Judicial el que está en estos momentos en crisis. Si no están fortalecidas todas las fiscalías, pues vamos a tener siempre este problema de que los jueces no puedan resolver. En este momento vamos a continuar con nuestra reunión y vamos a escuchar los informes de las acciones realizadas por los presidentes de las diversas organizaciones que conforman este Consejo para la Restauración de la República. Y vamos a iniciar con el informe del doctor Eduardo Castellanos Hernández, presidente del programa académico AC, sobre la entrega al Senado de la República del anteproyecto de reformas del Poder Judicial y las Procuradurías, conjuntamente con los 7 anteproyectos de reforma constitucional para dejar atrás el estado de impunidad. El doctor Eduardo Castellanos Hernández es un gran académico, es escritor de varias obras y también ha sido una persona que a nivel internacional ha llevado el nombre de México en alto. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, maestra Blanca Sierra, por su amable presentación. Pueblo de México, informo a ustedes que la organización académica de la que mucho me honra formar parte, desde su fundación y protocolización en mayo de 2013, ha realizado eventos conjuntos con otras organizaciones académicas para transitar de la incipiente democracia a la democracia plena, destacando la organización del Congreso Constituyente Ciudadano que se realizó por las Casas de la Democracia Asociación Civil, 23 universidades de todo el país y variadas organizaciones sociales durante un año en el marco del centenario del Constituyente 2016-2017. Conjuntamente con otras organizaciones, entregamos al Senado de la República los siguientes anteproyectos, en los que se destaca el anteproyecto de reforma del Poder Judicial para sustituir, como ya se ha mencionado aquí por la maestra Blanca Sierra, la absurda reforma del Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024, violatoria a todas luces del principio de inviolabilidad de la Constitución que establece el artículo 136. En este contexto de iniciativas de reforma constitucional que los académicos ciudadanos hemos entregado al Congreso de la Unión, enuncio las siguientes: anteproyecto de estrategia constitucional sobre el problema de la inseguridad, la delincuencia, la impunidad
y el narcotráfico. Anteproyecto de reformas y adiciones para incorporar los fines del Estado y transformar las comisiones de derechos humanos en defensoría de los derechos del pueblo. Anteproyecto de reformas y adiciones al sistema político electoral. Anteproyecto de reformas y adiciones al Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas. Anteproyecto de reformas y adiciones al Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. Anteproyecto de reformas y adiciones al Poder Legislativo Federal y también de las entidades federativas. Anteproyecto de reformas y adiciones para otorgar al pueblo acciones contra la corrupción ante los tribunales de responsabilidades en el servicio público que deben crearse en sustitución del sistema anticorrupción y para dar acción popular a todos los ciudadanos para combatir la corrupción. Anteproyecto de reformas y adiciones económicas para fortalecer nuestra República Federal, el desarrollo integral, humano y sustentable, todo ello fincado en un sistema de economía mixta, con democracia económica y con democracia política. Estos anteproyectos, pueblo de México, están disponibles para su estudio y consulta y propuesta por parte de todo el pueblo de México interesado en acudir a la página www.congresoconstituyenteciudadano.org. Repito, quien esté interesado en conocer estos contenidos de nuestras propuestas de anteproyecto de reforma constitucional, los puede encontrar en la página www.congresoconstituyenteciudadano.org y en www.programaacadémicociudadano.org.mx. Repito, www.programaacadémicociudadano.org.mx. Muchas gracias, colegas. A continuación vamos a escuchar el informe rendido por el maestro Florentino Hernández Valderrama. Él es el presidente de Plataforma de Reconstrucción Republicana AC. Él nos va a hablar sobre las demandas ingresadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados de circuito y para el restablecimiento del orden jurídico y de la vigencia de la Constitución. El maestro es físico matemático, economista y ahora, bueno, ya licenciado en Derecho. Ha escrito también obras y es académico internacional. Lo escuchamos. Muchas gracias. La organización que represento fue protocolizada en el 2017. Es coincidente con todos los objetivos de las organizaciones que integramos este colectivo y deseamos multiplicar nuestros esfuerzos por una nueva república, y ahora que más es necesaria y que se ha convertido al Poder Judicial de un órgano judicial en un órgano de gobierno para el gobierno, en lugar de ser el poder que en ejercicio de la soberanía del pueblo y para el pueblo. Contra las reformas del Poder Judicial publicadas el 15 de septiembre y el 31 de octubre del 2024, hay una cantidad de demandas
y solicitudes de suspensión del acto reclamado por violaciones a los derechos humanos por la autoridad y en gran cantidad de destacados por los suspensores. En consecuencia, solo informo sobre las demandas conocidas por este colectivo, no atendidas por el Poder Judicial, en particular las demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ingresadas el 26 de noviembre del 2024 sobre el restablecimiento del orden jurídico y de la vigencia de la Constitución. Asimismo, sobre la demanda ante los juzgados de distrito ingresadas el 26 de noviembre de 2024, así como las demandas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ingresadas el 19 de febrero de este año, en las cuales solicitamos el restablecimiento del vigor, la fuerza y la vigencia de la Constitución, en virtud de que ha sido desconocido por las reformas al Poder Judicial, en particular vulnerando los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 39, 40, 41, 49, 54, 94, 103, 105, 107, 134, 135 y 136. Asimismo, quiero hacer patente que no podemos dejar de olvidar la tradición que tenemos de varios siglos de estar pugnando siempre por un poder por un Estado que se basa en tres poderes que siempre deben de estar en equilibrio y que al momento en que uno se alía con el otro, pierde vigencia nuestra Constitución y hay que restablecerla. Es todo. Bueno, ahora escucharemos el informe del doctor Juan Bruno Ubiarco, presidente de Ateneo Mexicano de Abogados y representante de la Academia Mexicana de Derecho Social, ACE. Él nos hablará sobre las peticiones ingresadas a los tres poderes para que consideren el anteproyecto de reforma del Poder Judicial y de toda jurisdicción de justicia y seguridad del pueblo en sustitución de la reforma del Poder Judicial del 15 de septiembre y 31 de octubre del 2024. El doctor Juan Bruno Ubiarco, además de ser académico, es también escritor de varios libros, tiene una trayectoria en el Poder Judicial, ¿sí?, por más de 35 años de carrera judicial. Es un gran conocedor de todos estos temas, de lo que debe ser una verdadera reforma al Poder Judicial, tanto federal como a los locales. Lo escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias, buenos días a todos. Creo que es el momento de unir esfuerzos para recomendar a la presidencia la mejor reforma. Sí podemos todos nosotros, compañeros, y se lo digo al pueblo de México, decir muchas cosas en contra y a favor, pero en contra de una revolución armada no sirve. La única revolución que necesitamos es académica, de evolución legislativa y que le funcione al sistema judicial mexicano, que es el punto que estamos. No es la reforma. Cambiar a los jueces por votación se va a volver a iniciar. México tiene 200 años y fracción de años. A partir del 1821 tenemos 204 años, estamos cumpliendo para el 27 de septiembre de este año 204 años. Es un país joven. Volver a iniciar el sistema de jueces pues va a ser muy difícil. Si está bien o no, ya se resolverá en el futuro, porque va a ser una consecuencia lo que suceda. De manera que enfrentemos todos los presentes aquí, los que estamos en la sociedad y el pueblo de México, para luchar por un mejor sistema donde la Procuraduría esté incluida, donde el sistema social esté incluido, donde la seguridad social esté incluida. Es mucho los derroteos que hay que hacer en el país y derrotarlos en efecto, y no solamente el Poder Judicial. Así que yo les ruego a todos ustedes que sigamos en la academia, que sigamos en nuestras funciones permanentes de mejorar el país y
más que tener una lucha fratricida que a nada nos conduce, luchar por los mejores elementos constitucionales. A seguir dando la lucha, compañeros. ¡Viva México! ¡Viva! Es por ello que nosotros proponemos una reforma integral del Poder Judicial y las Procuradurías, que bueno, aquí cambiaría a las Fiscalías. Es precisamente por eso, porque nadie duda que sea ahorita una reforma constitucional. Nadie duda que había muchas cosas que se tendría que cambiar y esperemos que con estas votaciones se puedan cambiar. Nadie tampoco ha dicho que no haya la corrupción. Creo que los que litigamos sabemos que muchas veces, y no es el juzgador, ¿verdad? Porque obviamente no se va a quemar el juzgador, son las personas que lo rodean, los que hablan para pedir algo, y son a los que no van a cambiar, ¿verdad? Son a los que no van a cambiar, pero bueno, para eso está la reforma integral del Poder Judicial y las Procuradurías, o bueno, Fiscalías en este momento, que se están proponiendo en los foros que llevamos a cabo este consejo, ¿sí?, para la restauración de la República. Y por eso somos académicos, grupos sociales y sobre todo el pueblo en general, porque nunca hay que olvidar que nosotros pertenecemos al pueblo. Y bueno, para continuar, ahora vamos a escuchar el informe del doctor Jesús Ponce de León Armenta, ¿sí? Él va a informarnos cómo se transita de la incipiente democracia a la democracia plena, ¿sí? Entonces, pues vamos a escucharlo cómo rinde su informe. Bueno, Jesús también es muy conocido internacionalmente, también es el director, ¿no?, en Chihuahua de este instituto, es el que nos representa a este Instituto Internacional del Derecho y del Estado, es académico, es una persona que ha trabajado en Hacienda, él también ha escrito libros y bueno, él nos va a hablar de cómo transitar en esta incipiente democracia, que ya nos está diciendo el doctor Ubiarco. México es muy joven, México de ser muy grande se tuvo que separar en los años 24, 1824, ¿no? Y se hicieron muchos países de este gran México. ¿Que siguen teniendo nuestro nombre? Sí, se siguen llamando muchos República Mexicana y muchos México, ¿no?, de aquí a Costa Rica. Pero si es una democracia incipiente y cómo llegamos a la democracia plena, pues escucharemos entonces al doctor Jesús Ponce de León y él nos dirá en su informe. Gracias. Gracias. Pueblo de México, informo a ustedes que desde el año 2015 fundamos y protocolizamos una asociación civil denominada Casas de la Democracia, que pues se ha orientado precisamente a lograr en cada uno de los estados, de las entidades federativas, crecer en materia de democracia. Y sin embargo, ante las reformas del Poder Judicial, que consideramos desafortunado y regresivo, hemos participado conjuntamente con otras organizaciones hermanas para lograr una nueva república. En el marco del Congreso Constituyente de Nueva República, en su 19ª etapa, entregamos al Senado de la República un anteproyecto de nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue elaborada y aprobada por el Congreso Constituyente Ciudadano y que se realizó en el marco del centenario del Constituyente 1916 y 17. En este Congreso se realizó en 21 sedes durante el año del 17 y 18, en 21 sedes, y fue publicado por la editorial Porrúa en el año 2018. También se entregó la actualización ya de esa Constitución, actualización al 2025, que contiene
las reformas de los tres poderes de la Unión y nuevas adiciones y reformas en toda la Constitución para enriquecer las disposiciones constitucionales, particularmente aquella que se refiere a la inviolabilidad de la Constitución del artículo 136, que estas reformas representan una nueva actualización de nuestra República democrática, representativa, laica, federal, en términos del artículo 40. Pero para desgracia del país, con las llamadas reformas que se dieron en septiembre del 2024, nos estamos convirtiendo en un estado de impunidad, de delincuencia, y esto limitado por dos poderes unipartidistas, como señalamos hace un rato, y un simple órgano judicial que le sirve al gobierno solamente. Entregamos también un anteproyecto en esa ocasión de la ley de la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, que así todo el castellano, para otorgar al pueblo un instrumento efectivo para la defensa de los derechos. Es válido. Muchas gracias. Para nadie es sorpresa de que el partido que hoy gobierna de manera federal y algunos locales, pues es producto de lo que se ha vivido en años anteriores. Y es por eso que, cansados de lo que estaba sucediendo, bueno, pues se votó por el cambio. Ahora, con estos análisis, vamos a escuchar el informe del maestro Eliseo Orozco Herno, presidente del Parlamento de la Sociedad Civil, Asociación Civil, sobre los esfuerzos para dejar atrás una oligarquía y también para evitar una moderna oligarquía. Y entonces pues lo escucharemos. El maestro también es muy conocido en todos los medios académicos y sociales, y ahora va a participar con nosotros en este nuevo plan en donde unimos a todas las asociaciones y a los grupos de académicos y sociedades. Bienvenido y lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Gracias. Bien, Parlamento de la Sociedad Civil desde su creación en 2005, ha participado activamente en toda la serie de proyectos y anteproyectos que se han generado por este tan nutrido grupo de ideólogos y pensadores que están comprometidos realmente con el cambio que debe de darse en nuestro país. En ese orden, hemos estado luchando desde aquellos años precisamente para combatir todos los vicios que se estaban generando en aquellos grupos que estaban en ese entonces en el poder, representados por los partidos que mantuvieron ahí toda una hegemonía por parte del PRI, y después el tiempo que estuvo el PAN dentro del poder, y estuvimos criticando arduamente todos los actos de corrupción que salían de estos grupos. Con motivo de toda esta crítica se generó el Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral, que se desarrolló para conmemorar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, con 8 sedes y con una duración de 1 año, y el proyecto que se generó fue un proyecto de reforma constitucional integral, el cual puede verse en la página www.programaacadémicociudadano.org.mx. En estos días se está dando un hecho histórico en el país, porque está desarrollándose el proceso para la elección de jueces, magistrados, ministros, todo lo que es el proceso de reforma al Poder Judicial. Y precisamente comprometidos con esta situación de estar señalando las cuestiones que dificultan
el desarrollo de la ciudadanía, tenemos que poner el dedo en la llaga, así como se ha hecho por parte de otras organizaciones, y señalando precisamente que esta reforma constitucional en la cual se están modificando la forma de elegir a los integrantes del Poder Judicial está plagada de algunos vicios y de algunas lagunas. Esto es, como bien lo señalaba ya el doctor Bruno, es una reforma que es constitucional, pero que ello no implica que tenga lagunas y que tenga vicios, y que deba de ser necesariamente perfeccionada, y esto se va a lograr obviamente a través de la participación de las organizaciones ciudadanas como las que estamos reunidas en este momento. Por ello, también, al igual que el doctor Bruno, insistimos y llamamos a la ciudadanía a que se informen. ¿Por qué? Porque muchos de los candidatos están siendo señalados con algunos vínculos que son o que no deben de ser idóneos para poder recibir el cargo. Inclusive han sido señalados por las mismas personas que pertenecen al partido en el poder. Y eso, entonces, tenemos nosotros también que señalarlo y invitar a la ciudadanía a que se informe, para que realmente tratemos de apoyar en la medida de lo posible este cambio, esta votación. ¿Por qué? Porque ya la tenemos encima, porque no podemos echar atrás esta situación. Entonces, uno de los primeros pasos para poder ayudar a que esta reforma que ya se dio y que ya tenemos encima es precisamente la información. Entonces, una vez que invitemos y que la ciudadanía se informe, que vote, entonces podremos dar el segundo paso para poder ir sobre la marcha, viendo cuáles son los siguientes vicios, los siguientes actos que tienen que irse perfeccionando para seguir desarrollando mesas, seguir desarrollando foros y poder entonces seguir siendo proactivos en estar generando propuestas de mejoras al sistema jurídico mexicano. Es cuanto. Gracias. Anuncio. No es nepotismo, pero el maestro junto con una servidora estudiamos juntos. Nos volvemos a ver en estas reuniones para que vean que sí es de académicos, de luchadores sociales, y pues después de años, más de 36 años, nos encontramos aquí. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el informe que rinde el doctor Julio Jiménez. Él es el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México, ¿sí? Colegio al que, bueno, me aprecio mucho de pertenecer, y ahora con la colegialización que además está ya por ley, no sé por qué no hemos cumplido, pero ya está, ¿sí? La Constitución nos dice que solo debe haber 5 colegios por las profesiones que se requieren con cédula profesional, porque es la vida, la libertad, el patrimonio. Y uno de ellos, bueno, pues son los abogados. El Colegio Nacional de Abogados Foro de México se ha distinguido por estar aquí, de los primeros que se crearon en este país ya moderno. Muy antiguos, muy antiguos. Él es el vicepresidente y bueno, pues escucharemos cómo se ha luchado desde el colegio, desde estos foros que también hemos realizado. El colegio obviamente tiene presencia en los 32 estados y bueno, los que viajamos lo llevamos más allá, a otras latitudes de este mundo, y lo vamos a escuchar sobre qué hace el colegio que está preocupado por esta situación que se está viviendo. Gracias. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco la invitación que me hizo llegar el magistrado en retiro, doctor Luis Ponce León Armenta. Gracias, doctor, muy amable. Agradezco la presencia de distinguidos juristas, litigantes, personas juzgadoras, académicos, investigadores, ciudadanos en general. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, compartirles
Un saludo de parte del presidente del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Carlos Viñamata Pásquez. Envía un fraterno abrazo a esta importante agrupación. Y entrando en materia, quiero, más allá de hacer un informe o rendir una opinión personal, quiero compartirles una reflexión profesional, una preocupación nacional. Sin lugar a dudas, esta reforma constitucional, cosa que yo comparto, es vigente, por cierto, ha cumplido con todas y cada una de las etapas irregular, polémico y discutible proceso legislativo, pero cumplieron con ellas y por lo tanto hoy es una reforma vigente, constitucionalmente en implementación prácticamente. Estamos en la recta final de este polémico proceso electoral. Sin embargo, hemos encontrado los ciudadanos mexicanos, los académicos, las personas juzgadoras, importantes áreas de oportunidad. Una de ellas es la preocupación que tenemos hoy, pues no solo los litigantes, no solo las personas juzgadoras, los justiciables, las personas que hoy tienen un juicio pendiente por resolver, una pensión alimenticia. ¿Por qué no resolver sobre su libertad, sobre su patrimonio, sobre el ejercicio de sus derechos? Creo que es importante reconocer que esta reforma era necesaria. Era una reforma que realmente reclamábamos, exigíamos el pueblo de México, los litigantes y los justiciables, porque había grandes rezagos, había importantes, serios, alarmantes actos de corrupción. Un fenómeno que se ha venido administrando, combatiendo. Un fenómeno que se ha venido cuidando con estrategias de gobierno, no de este, no es exclusivo de este, hay que ser realistas también. No es un fenómeno exclusivo del gobierno que hoy dirige esta nación. Hay que reconocer que sí era necesario combatir el nepotismo. Sí, había evidencia clara que había familias enteras que ocupaban cargos importantes dentro de la esfera burocrática del Poder Judicial Federal y los judiciales estatales. Seamos realistas. No menos cierto es que la evolución de las reformas constitucionales, una vez que entró el expresidente López Obrador, pues fueron polémicas, fueron innovadoras, sentaron precedentes a veces hasta inciertos, que generaron preocupación, discusión e incertidumbre en los sectores productivos, en los grupos fácticos, pero también hay un sesgo de gran preocupación. Y voy a entrar en materia. Este proceso electoral, reitero, polémico, inédito, ha sentado las bases para que el ejercicio democrático, este deber ciudadano, se ponga en marcha, se ejerza de manera responsable, informada, para que de manera inédita se elijan a personas juzgadoras. Personalmente, no como representante del Colegio Nacional de Abogados, como un mexicano cualquiera, como el más humilde de los ciudadanos, creo que no es la forma idónea de elegir a una persona que en sus manos estará resolver sobre la libertad, el ejercicio de los derechos, el patrimonio de las familias y atender realmente los problemas técnico-jurídicos que ameritan el estudio, la transformación, la actualización, la certificación y la trayectoria de una carrera judicial seria. No menos cierto es que sí hay sesgos de tráficos de influencias, actos de corrupción. No menos cierto es que hoy se habla, incluso se ha señalado que hay jueces que han puesto en libertad a personajes vinculados con grupos de la delincuencia organizada. No es una realidad, es una triste realidad. Gracias, doctor. Pues como bien lo dijo, Perdón. pues empecemos el 1 de junio, esperemos que haya, Yo no entiendo. ¿verdad? Es el futuro, cómo llegaremos, cómo se resolverá. Lo único malo aquí es de que no va a haber observadores. Es correcto. Lo único malo es que no van a contar los ciudadanos los votos, se vayan a ir todos a los consejos distritales, completitas las urnas, y lo sorprendente, que si en una votación de presidente de la República, que viene internacional y demás, en 2 horas sabíamos, porque siempre se ha sabido cómo están las votaciones, cómo es la tendencia, pues aquí van a tardar 5 días, cuando son nada más 800 personas, ¿verdad? Un poquito más, pero bueno, para eso estamos, ¿verdad? En estos colectivos, para hacer propuestas constructivas, no destructivas, imagínense, nada más todos nosotros, pues, ¿cómo creen? Y bueno, para concluir, ahora sí vamos a escuchar a Luis Ponce de León Armenta. Él nos va a hablar sobre transitar de la incipiente democracia a la democracia, ahora sí, plena,
Y bueno, ¿qué decir de él? Es rector del Instituto Internacional del Derecho del Estado, ya lo decía, conocido en España, en Argentina, en Chile, y me consta, ¿no? Es una persona 100% académica, ha sido investigador en la UNAM, magistrado en retiro de materia agraria y conocedor de todos estos temas, preocupado desde muy joven, ha construido y creado institutos y asociaciones, y este es el resultado de todo lo que él ha hecho. Pues vamos a escucharlo, doctor. Bienvenido, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todo esto. Vamos a darle un aplauso. Pueblo de México, titulares de los poderes del Estado, la nueva república, al igual que la mayoría de estas instituciones que conformamos el Consejo para restaurar la República, es una institución incluyente, plural y aglutinadora de todas las inquietudes y anhelos de México para continuar con los esfuerzos realizados por nuestros héroes que entregaron su sangre en 3 revoluciones, la de Independencia, la de Ayutla, la Revolución Mexicana, y es voz de este Consejo también la sabiduría de 3 congresos constituyentes, el de 1824, 1857 y 1917, congresos que nos dieron la llave para lograr de manera permanente un crecimiento, un mejoramiento creciente de nuestro país. Y digo, nos dieron la llave porque establecieron el principio de inviolabilidad de la Constitución en el 136 de la Constitución. Establecieron el principio de insustituibilidad de la Constitución en el artículo 135, que de manera clara y precisa señala que esta Constitución podrá adicionarse y reformarse, pero nunca dice sustituirse. Y se está sustituyendo una república democrática, representativa, laica y federal por un simple estado de impunidad, de delincuencia, integrado por dos poderes y un órgano jurisdiccional sometido que no ha querido o no ha sabido asumir su responsabilidad de mantener el orden jurídico, de mantener la vigencia de la Constitución y restituirla, así como tiene la facultad de mantener el orden, de mantener la vigencia de la Constitución. Tiene la obligación, el mandato de toda la historia nacional de restablecer la Constitución, porque ha sido violada, ha sido desconocido en sus artículos 1, 14, 16, 17, 27, 35, 39, 40, 41, 49, 94, 103, 105, 107, 135, 136
134. Entonces, ¿qué es la reforma del Poder Judicial? Es una negación, y es una violación a los principios que nos dieron patria. Digan lo que digan, porque la publicidad se hace por quien la paga. Y ahorita, pues nosotros pues no podemos hacer publicidad porque no tenemos recursos para pagar. ¿Qué tenemos que hacer? Decir lo que se tenga que decir. Y esta reforma, tristemente, es violatoria de la Constitución y ha suspendido la vigencia de la Constitución. La Constitución de nuestros héroes es la Constitución anterior al 15 de septiembre de 2024. Digan lo que digan. Nuestra Constitución es esa. Lo otro es un remedio de Constitución violatoria que ha pisoteado la sangre derramada por nuestros héroes y que desafortunadamente se ha negado la sabiduría de los constituyentes, que desde 1857, ante los excesos de Santana, los constituyentes establecieron la llave. Véanle, por favor, señores diputados y senadores, apliquen la hermenéutica jurídica. Vean ustedes cómo desde ese año 1857, ante los excesos de Santana, decidieron poner una llave. Y la llave está en el 136, que establece la inviolabilidad, y en el 135, que solo les permite, y lo decimos alto, señores senadores y diputados, solo les permite hacer adiciones y reformas, no les permiten hacer sustituciones, y ustedes están haciendo sustituciones en contra del pueblo de México. Eso es lo que está pasando, y hay que decirlo, estamos preocupados, nos desvelamos, hay muchos mexicanos, muchas mexicanas que estamos sufriendo este tremendo retroceso, porque en la historia nacional ha habido 5 retrocesos. El primero con Iturbide, que se olvidó de los principios de la Revolución de Independencia, los principios de José María Morelos y Pavón, negó la Constitución de 1814 de Apatzingán. Segundo retroceso, Santana, que desconoció la de 1824 y perdimos más de la mitad del territorio nacional. ¿Y qué hicieron los constituyentes de 1857? Desde el 57 establecieron las llaves para evitar retrocesos. Desde el 57 la Constitución es inviolable. Y fue inviolable porque en el 17 se mantuvo tanto el 135 como el 136. Entonces, interpretemos, mexicanas y mexicanos, lo que nos dieron nuestros héroes. No nos dejemos llevar por la publicidad engañosa y no nos dejemos llevar por el voto, que es un engaño al pueblo de México. El próximo voto es un engaño al pueblo de México, porque no es un voto del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es un voto del gobierno, por el gobierno y para el gobierno. ¿Por qué? Porque quienes están postulando a los candidatos, el pueblo, es el gobierno, por el gobierno y para el gobierno. No tendremos ya el ejercicio de la soberanía. Fíjense qué importante. El ejercicio de la soberanía, dice el 39, radica en el pueblo.
y cualquier reforma debe ser en beneficio del pueblo, lo señala el 139. Luego el 41 y el 49 señalan con precisión que la soberanía se ejerce por los poderes del Estado. Cada poder en su función, por tanto el poder judicial ejerce la soberanía en su función de juzgar, y en esa función de juzgar debe estar presente el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, la restauración de la República. Señores miembros del Poder Judicial, le están fallando al pueblo de México. No están ejerciendo la soberanía, ustedes no la están ejerciendo para restablecer la vigencia de la Constitución. Están fallando. Les quedan unos cuantos días para que nos demuestren que ustedes son un verdadero poder. Den ejemplo no solamente a los mexicanos y las mexicanas, den ejemplo al mundo entero de que aquí en México sí teníamos un poder judicial. Desde luego, nosotros desde la reforma constitucional a la que hacía referencia el maestro Eliseo Orozco Herno, desde ese Congreso 2010 presentamos una reforma profunda del Poder Judicial. Es decir, siempre hemos estado en contra de la corrupción del Poder Judicial. Nosotros hemos sido víctimas directas de la corrupción del Poder Judicial. En mi ejercicio como magistrado, soy testigo directo, concreto, de violaciones de juezas y magistrados del Poder Judicial que trataron de imponer sus intereses violándose la legislación agraria. Soy testigo, puedo señalarlo con toda claridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Luchar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos ser simples espectadores del acontecer nacional en contra de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. Es tiempo, señores senadores y señores diputados, que enmienden el daño que están causando. Ustedes fueron nombrados por el pueblo para que legislen por el pueblo y para el pueblo. No fueron designados para que obedezcan un dictado. No, señores. Fueron designados para que ustedes ejercieran su función de legislar en favor del pueblo. No se constituya esta legislatura del Senado y de la Cámara de Diputados en las legislaturas que sepultan a la República y a la democracia, a la legislatura que acaba con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esta votación, y discúlpenme ustedes, esta votación es una votación para legitimar el quinto retroceso. El quinto retroceso. El cuarto retroceso se refiere a los conservadores que tuvieron la osadía de traer a un emperador, Maximiliano. La cuarta de Porfirio Díaz es otro retroceso que desconocieron también la Constitución de 1957. Y el quinto está sucediendo hoy. Pueblo de México, estamos sufriendo ustedes y nosotros, aquí y ahora, un quinto retroceso. Y ese quinto retroceso se ha dado no solamente por la actual oligarquía, se dio por la oligarquía del PRI,
y sus satélites. La oligarquía del PRI estableció las condiciones para que surgiera esta nueva oligarquía. Y los que votamos con el anhelo, con la idea de que iba a haber un cambio, fuimos engañados. Fuimos engañados. Una gran parte del pueblo ha sido engañada con esto. Y ahorita con los votos, con el famoso voto del 1 de junio, es un engaño más al pueblo de México. No vamos a votar por personas que provienen del pueblo. Vamos a votar por personas que provienen del gobierno, por el gobierno, para el gobierno, donde va a estar el pueblo de México al margen. No tendremos ya la confianza de tener juzgadores imparciales. Ese es un problema gravísimo que tenemos que puntualizar de una manera clara y precisa. El voto que nos han dado la oligarquía del PRI es un voto que nada más nos permite votar en favor y abstención. No nos permite votar en contra. Y eso no es la nueva oligarquía la que nos dio eso, la oligarquía anterior. Si ustedes, pueblo de México, van a votar ahorita en estos momentos, no pueden votar en contra de nadie para descontar los votos negativos a los positivos, no. La boleta nada más dice tacha al que quieras, pero no dice retacha al que no quieras. Eso es grave. Y ahora están imponiendo todavía otra negativa al voto. Es un voto libre, secreto y universal. No es un voto libre ni secreto universal. Es un voto marcado. Es un voto secuestrado por el gobierno, para el gobierno. Es un voto secuestrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? No quedarnos callados. No quedarnos callados. Si nos callan, es otra cosa. Pero mientras podamos hablar y decir, hay que decir la verdad por el pueblo de México. Les pido, señores senadores y diputados, presidenta, con todo respeto, les pedimos, por favor, que tomen en cuenta principios muy importantes desde el siervo de la Nación Morelos, desde Vicente Guerrero, que dijo que la patria es primero. Señores diputados, senadores, la patria es primero, por favor. Benito Juárez, el respeto al derecho a que haya una paz. Respeten, por favor, señores diputados y senadores, el derecho de todos los mexicanos para contar con una república representativa, democrática, federal. Respeten el derecho de una institución que es orgullo de México, que es el juicio de amparo. Respeten el principio de la división de poderes. Respeten, por favor, al pueblo de México. Ya dejen de actuar en contra del pueblo de México. Desde luego, hay algunos aciertos de todos ustedes. Y quiero señalar el acierto y la idea de la presidenta. Sufragio efectivo, no reelección. Respeten ese principio fundamental de la revolución y de Madero. Respeten, por favor, el ideal de los constituyentes. Respeten la historia de México. No pasen a la historia porque ya se está escribiendo. Estamos escribiendo la historia. No pasen ustedes a la historia como los ejecutadores de la democracia en México. No, por favor, señores diputados y senadores. Ustedes son los responsables directos. Ustedes. Porque ustedes los nombramos, los elegimos para que gobiernen a todo el pueblo de México. Y para que lo hagan siempre en favor. Se está violando el principio de progresividad del artículo 1. No puede haber una reforma contraria a la progresividad. Contrario. Y la que tenemos es contraria al principio de progresividad e regresividad. Se está violando el principio de la división de poderes.
No pueden reunirse dos poderes de una misma persona, están violando el 49 constitucional. No pueden, ya lo reunieron. Y el voto es un voto marcado que va a suceder. No, a diferencia, en mi punto de vista es que cada uno de ustedes reflexione qué va a hacer el día primero, cada quien, nada más que sepa que es un retroceso, que estamos ante un retroceso en la historia nacional y que hay que marcarlo con puntualidad y hay que decirlo con base en la Constitución. Pero fíjense nomás, no solamente con base en la Constitución, con base en los tratados internacionales en los que México es parte. Y es parte, y al ser parte, México está comprometido a contar con un órgano jurisdiccional independiente. Se está violando ese compromiso internacional. Ya no vamos a contar los mexicanos con un órgano independiente. Si es que ese voto viene a consolidar un absurdo y un retroceso en la historia nacional. Ahí están los artículos que están violados. Y ahí están ustedes, señores ministros. A ver cómo van a pasar a la historia. Ustedes también responsables. Si son cómplices de lo que ha hecho el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, vamos de aquí al día primero, en que todavía está vigente el Poder Judicial heredado por la anterior oligarquía, y si ese poder todavía responde al pueblo de México o responde a otros intereses oscuros. Nos dijimos a usted, presidente de la Corte, a ustedes, ministros, a ustedes, jueces de distrito, a ustedes, magistrados, porque fíjense bien, el artículo 94 deposita el Poder Judicial no en la Corte, lo deposita también en los jueces de distrito. Ustedes tienen pueden ejercer la soberanía, jueces de distrito, juezas de distrito, magistrados, ustedes pueden ejercer la soberanía, se los otorga el artículo 94. Así es que no nos salgan con que no nos alcanzan los votos. Para el restablecimiento de la vigencia de la Constitución se requiere entre los ministros una más mayoría, porque no está reglamentado, porque una cosa es la anticonstitucionalidad y otra cosa que es muy importante, acciones de inconstitucionalidad. Una cosa es la inconstitucionalidad y está reglamentada en la Constitución. Y ay, que no está reglamentada la anticonstitucionalidad. Sí está, ahí está en la Constitución, ahí está en el 136, ahí está en el 135. Déjenla. Acuérdense que hay facultades explícitas e implícitas, señores ministros, pues si no lo saben, acuérdense que se puede hacer, y ustedes tienen la palabra de aquí el día primero. Y después del día primero, ¿qué pasará? Vamos a ser observadores. Por eso este consejo se va a ir enriqueciendo. Ahorita ya tenemos representaciones en todo el país de cada una de las organizaciones aquí presentes. Se va a enriquecer y estamos a tiempo de decirles: enmienden el daño, señores. Además, quiero decirles que la Nueva República siempre ha buscado los consensos. Tan es así que en el pasado proceso electoral nosotros distribuimos más de 4,000 programas de gobierno del pueblo de México buscando consensos, porque ya veíamos llegar a una situación difícil ante la polarización del país. De todos los más de 4,000 documentos que entregamos a cada candidato de todos los partidos políticos, 18 nos respondieron. Entre ellos hay un senador por parte de Morena que respondió, de todos. Luego seguimos buscando consensos a través de todos los documentos que hemos entregado.
Y ahorita concretamente les decimos, senadores y diputados, nosotros no destruimos, construimos. Nosotros proponemos. Y esta propuesta de reforma del Poder Judicial y de todas las jurisdicciones de justicia y seguridad que implica las procuradurías está en sus manos, señores. Es del pueblo, no es de la oposición, no se peleen entre sí ustedes, no es de la oposición. Es una propuesta del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que viene a sustituir el absurdo que ustedes aprobaron por una indicación, por un dictado. Y ustedes tienen la oportunidad de tomarla en cuenta. Ya lo señalaron varios de los ponentes de hoy, señalaron con toda precisión que está disponible en la página congresoconstituyenteCiudadano.org, y además se los hicimos llegar en nuestra 19ª etapa del Congreso Constituyente de la República, que está en curso y seguirá en curso permanentemente hasta que logremos, tarde que temprano, una nueva república. Yo quiero señalar hay dos principios que nos unen en este consejo. Uno, este consejo está arraigado en la historia, en la experiencia histórica, en la vocación democrática republicana del pueblo de México. Uno. Dos, este colectivo persigue la restauración de la república. ¿Qué implica? La restauración, el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. El restablecimiento del orden jurídico. Porque ¿qué orden jurídico cómo podemos hablar de un orden jurídico? No se respetan las suspensiones de los actos reclamados por violación a los derechos humanos. ¿Cómo podemos hablar de un orden jurídico donde el ejemplo nos lo están dando dos poderes que no están aceptando lo que un poder está señalando y desde mi punto de vista personal, totalmente fundamentados los amparos y totalmente fundamentadas las suspensiones? Totalmente. No solamente en el derecho vigente de México, sino en el principio de convencionalidad. Pero si dicen que no lo aceptan porque el juez o la jueza no hizo lo correcto, se están constituyendo en juzgadores, violando el artículo 17 que dice que nadie puede hacer justicia por propia mano. Por tanto, hay unas violaciones tremendas a muchas disposiciones de la Constitución que el pueblo en general no lo está viendo, incluso ni los constitucionalistas de este país, que de manera muy desafortunada dijeron que dejen que la reforma vaya y que el Poder Judicial entregue esta reforma y se someta de manera tranquila. Constitucionalistas de la UNAM, triste papel que hicieron y que se sustentaron muchos en esos criterios equivocados de muchos constitucionalistas. Les pido a todas y todos, practiquen la hermenéutica jurídica, interpretemos claramente el legado que nos dieron los constituyentes. Ahí está la llave. Ellos nos dijeron cómo hacerlo. Ahí está. Por tanto, estas reformas son espurias, son anticonstitucionales y y contraria a los principios de nuestras revoluciones y nuestros constituyentes. Punto. Para finalizar, vamos a concluir escuchando nuevamente al doctor Luis Ponce de León Armenta, y con ello concluimos. Y pues muchísimas gracias
por su atención. Doctor. Bueno, yo lo que les propongo es que el informe al pueblo de México ha concluido, pero el coloquio entre nosotros, mientras comemos, podemos seguir analizando, porque en este contexto hay muchas verdades parciales. Vamos a construir una verdad total entre nosotros. Por eso quise señalar que hay dos puntos de coincidencia. Quiero puntualizar que hay dos puntos fundamentales de coincidencia. Es que nos consideremos como continuadores de la vocación republicana de nuestro país. Uno. Y dos, si nos situamos en ese contexto de nuestra tradición republicana, luchemos por una nueva república. En ese contexto, yo quiero decirles que esta elección está usurpando la función de los partidos políticos. Es absurda desde todos los puntos de vista. Y sigo sosteniendo, desde luego, hay puntos de vista diferentes. No podemos pensar igual, nuestras huellas digitales son diferentes, pero sostengo totalmente que la Constitución de la historia de México, de quienes nos dieron patria, es la Constitución anterior a 2024. Sostengo que lo que se hizo fue una reforma, y sigo diciendo, contraria a la vocación republicana y democrática del pueblo de México. Por tanto, es una reforma que violó el artículo primero. Fíjense bien, para que vean que es anticonstitucional. Anti es contrario, y que no está a favor. Y aquí vamos a hablar, porque muchos confunden lo que es inconstitucional y lo que es anticonstitucional. Totalmente. Y esa confusión la trae todo el mundo, hasta los constitucionalistas más avesados del país. Entonces, esta Constitución que establece esta votación es inconstitucional. Es contraria al artículo primero de la Constitución del principio de progresividad, porque es regresiva. Una. Dos, es contraria al artículo 14, porque quisieron hacer retroactiva una reforma posterior, la del 31 de octubre. ¿Qué manera de ir contra el interés del pueblo de México, hasta acabar con el amparo, hasta limitar el amparo? Es contraria, obviamente, al artículo 35 de la Constitución, que establece el derecho a votar. Y este voto, el derecho a votar, se concibe como un derecho libre, voto libre, secreto y universal. El voto de la remedio de Constitución que tenemos es un voto que no es libre ni es universal, puede ser secreto, pero ni tan secreto, porque no vamos a contar, el pueblo no va a contar los votos. Entonces, ni siquiera secreto. Entonces, está violando el artículo 35 de una manera tremenda. Ya estaba violado antes, pero ahora es radical. Pobre México, que le están arrebatando el derecho más importante de la democracia, que es el derecho a votar. Ahora, es contraria esta remedio de Constitución, es contraria al artículo 39. ¿Por qué? Porque el 39 dice que la soberanía reside en el pueblo, relacionada
con el 41-49 y dice, y se ejerce por los poderes del Estado. Entonces es contraria, porque ya no está, ya el mandato, porque es que los mandatos son poderes. Es un mandato del pueblo y estamos violentando el mandato del pueblo. Es contrario al mandato del pueblo. Y no del pueblo ahorita, del pueblo a través de la historia. Ay, que seguro, no podemos negar nuestra evolución histórica. Pues ¿en qué se sustenta nuestro país? En todas sus luchas. Tenemos ahorita este resultado, mucha sangre derramada. Nomás vean ustedes, los 3 héroes que señalé fueron asesinados. Morelos, fue Guerrero asesinado. Entonces, Madero asesinado. Zapata asesinado. Todos asesinaban. Esas revoluciones. Entonces entregaron su sangre y los constituyentes su sabiduría para darnos patria. Y ahora nos importa poco la sangre derramada y la sabiduría de los constituyentes. Por eso es anticonstitucional, es antirrevolucionaria, es anticonstitucional, anti los ideales del constituyente. Es contraria, es remedio de constitución. Y establece, fíjense otra cosa, el 136 establece que si se estableciera un gobierno contrario a los principios de la Constitución, el pueblo o el Poder Judicial debe restablecerle y castigar a los violadores de la Constitución. Ahora no digan que ya vamos hacia adelante con este remedio de Constitución. No puede ser. Desde luego, como les digo, pues por fortuna este consejo está constituido, como lo dije, es incluyente, plural, aglutinador. Y tenemos en plano de la República y en todos los cabida a todos. Y bueno, pues aquí tenemos un gran amigo, sobre todo amigo, pero que está de alguna manera que tiene simpatía por un partido. Nosotros no tenemos simpatía por ningún partido. Son una especie de hijo, es muy feo decirlo, pero De colectivo. pues de colectivo contrario al pueblo, porque nada más quieren explotar al pueblo. Llegan para ganar dinero sin esfuerzo. Sí. Es una especie de cártel contrario a los intereses del pueblo. La ventaja con el doctor Ubiato que tiene carrera social y él vio de cerca todo esto. O sea, él sintió esto, él luchó por esto y bueno, pues desgraciadamente yo se lo dije, ¿no? Las personas que valen la pena, curiosamente no salieron candidatos. O sea, qué raro. O sea, son cosas que uno sí se quedó sorprendido y experiencia. conozco en realidad como 2 casos y uno de ellos es de Tetuán y dije yo, caray, ¿cómo es esta situación, no? O sea, como el que tiene la carrera judicial y que además hasta lo llevan a que conozca más otro tipo de juicios y te dicen, no, gracias. ¿Cómo? O sea, hay cosas muy raras. Es que nosotros como científicos del derecho comprobamos la hipótesis. Nosotros le dijimos a todos los que formamos parte de este consejo, le dijimos, entrenle. Le entraron y ninguno pasó. Ninguno de los que participaron pasó. Cuando vino el famoso foro contra la reforma, igual, todos. Les van a llamar
la anterior legislatura les va a llamar, porque ya la presidenta electa dijo que se consultara en foros. Anótense. ¿De qué sirve anotarse? De nada. En ese momento se le fue la pila a la Nadie fuimos llamados a opinar. Entonces, doctor, no podemos nada más enfocarnos a una sola cosa habiendo tantos problemas. Tan es así que nosotros estamos entregando un proyecto de nueva Constitución Política de México actualizada a este año 2025. Y tan es así en que abordamos un cambio sustancial en los tres poderes. Y les voy a decir brevemente en este coloquio cuáles son. En el Poder Judicial establecemos el verdadero voto de la democracia libre, secreto y universal para elegir al presidente de la Suprema Corte por voto, siempre y cuando el candidato provenga de jueces y magistrados que hayan sido designados por carrera judicial, por el procedimiento de convocatoria pública en sector calificado. Decimos, sí, está bien, pero al mismo tiempo decimos, órale, ahora el Poder Ejecutivo que se haga lo mismo, que se elija al presidente de la República de entre los secretarios de Estado y directores generales que también hayan pasado por la carrera, por el sistema de la carrera de servicio profesional de carrera, que lo están destruyendo ahorita, y por el procedimiento de insaculación, de convocatoria de insaculación. Imaginen ustedes que ya un presidente que llega a la presidencia ya tiene la estructura arreglada y que no va a estar nombrando por dedazos a todos los secretarios lo que está sucediendo, y que no vamos a tener, y vamos a tener un plus en ambos poderes. En el Poder Judicial, los jueces, los magistrados y los ministros estarían haciendo un muy buen papel para que algún partido los escoja como candidatos a la presidencia de la Corte República. Y los secretarios de Estado y directores generales de toda la administración pública estarían haciendo el mejor papel para que un partido los escoja como candidatos para ser presidente de la República. Y tendríamos presidentes de la República calificados en la administración pública, y tendríamos presidentes de la Corte calificados en el ejercicio jurisdiccional. Y el Poder Legislativo, ahí tendríamos una gran posibilidad. En el Poder Legislativo obligaríamos a cada candidato a cumplir con los requisitos muy rigurosos para ser candidato, pero además la obligación para que se acompañen siempre por un abogado calificado con experiencia en el trabajo legislativo. ¿Qué tendríamos? Calidad en el trabajo legislativo, porque esos candidatos que ganaran y su correspondiente suplente, el suplente pasaría a formar parte del colegio técnico legislativo de una y otra cámara. Entonces imagínense que tengamos un colegio técnico legislativo de puro abogado versado en el trabajo legislativo. Tendríamos leyes, instituciones bien calificadas, y no tendríamos el relajo que tenemos de leyes contrarias al sentir, al pensar de la sociedad, de leyes contrarias a la propia Constitución de la sociedad. Entonces no estamos nomás por el Poder Judicial, no. Nosotros estamos trabajando por todo. Por eso tenemos un anteproyecto de nueva Constitución Política de México, y está a disposición de todo el pueblo de México. Y vuelvo a repetirlo, en www.congresoconstitucionalciudadano.org.mx, ahí está. Entonces, estamos trabajando integralmente por la política.
y seguiremos haciéndolo. Tenemos un Congreso Constituyente de una República permanente. Ya les comunicaremos cuándo será la 20ª etapa del Congreso Constituyente de una República. La etapa número 18 la realizamos en el Senado de la República. La número 19 en el Senado de la República. La 20 ya me ofrecieron, todavía no está totalmente confirmado, que van a buscar la manera de dar la sede en el salón de sesiones del Senado, no en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, sino en la del Senado. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque estamos diciéndoles a ellos, estamos haciendo un esfuerzo de pueblo y gobierno. Fíjense, no más pueblo y gobierno, para lograr restituir los derechos de los y los mexicanos. Entonces vamos a buscar. Y si nos negaran porque vieron esta conferencia de prensa, perdón, este mensaje al pueblo de México, tenemos cantidad de instituciones que nos están diciendo que la 20ª sea en sus sedes. Dentro del sector empresarial, dentro de los sindicatos, dentro de las organizaciones sociales, tenemos la posibilidad de regresar a la 20ª en nuestras. Así es que vamos a hacer. No podemos callarnos y no podemos estar con los brazos cruzados. Y no puedo decir, no, es que la que nos dieron el remedio de prisión, el día de prisión, tenemos que ajustarnos a ella. No. El gran error del Poder Judicial fue el de consentir. Empezaron consintiendo lo que no debían haber consentido. Por eso estuvieron dando palos de cielo. El Poder Judicial nos falló totalmente.